Pues oye, Sergio, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos un rato de tu tiempo. Eh, Estaba pensando cuándo te he conocido y creo que ha sido por Twitter. Fue en verano, ¿verdad? Puede ser, o sea, empecé en Twitter. Bueno, lo primero, gracias Pablo por invitarme a tu podcast. Y podría ser por Twitter. Me acuerdo también bueno, antes de esta entrevista ya nos hemos visto alguna vez en persona y ya hemos intercambiado alguna conversación que otra. Así que un placer estar aquí. Y creo que sí, puede ser por Twitter, ¿eh? He enfocado la entrevista de la siguiente manera. Voy a hacerte algunas preguntas relacionadas con el pensamiento crítico y lo que hacéis en el Rincón de Aquiles y después más con tu newsletter y tu proceso de aprendizaje y lo que compartes en Twitter, que me parece muy interesante. Entonces te iré leyendo algunos tweets tuyos y de ahí tú comentas y empezamos bueno, la conversación que pueda surgir, ¿vale? Perfecto. Pero antes de empezar, sí me gustaría que te presentes un poco y nos cuentes quién es Sergio San Juan, de dónde vienes, ¿por qué ahora en Twitter empiezas a divulgar mucho más sobre pensamiento, aprendizaje? ¿Por qué has creado tu newsletter? Un poco tu curiosidad y cómo has llegado hasta aquí. Vale, pues bueno, Sergio, como has dicho, le mueve la curiosidad. Es un chaval bastante joven, ahora tengo 21. Y la verdad que me interesan muchísimos temas, sobre todo para entenderme a mí mejor y para entender un poco a las personas, cómo funcionamos. Y un poco en la newsletter encontré la excusa del aprendizaje, ¿no? Porque realmente se llama aprendizaje infinito, pero los temas pueden ser muy dispares. Pero encontré como esa excusa de yo cada viernes me esfuerzo a aprender y creo que la mejor forma de aprender es contárselo a alguien, porque tienes que forzarte a reducir tus lagunas y sobre todo que cuando se lo vas a contar a alguien las lagunas se encuentran mucho más fácil. Entonces encontré ahí en una newsletter, formato escrito, la excusa para compartir conocimiento cada semana, que no es otra cosa que yo lo comparto para aprender. O sea que realmente tiene un propósito en el fondo bastante egoísta, de cada semana me tengo que preparar un tema para el viernes. Y ha dado la casualidad de que, pues bueno, con Twitter, también probé en Instagram antes, he probado como muchos canales y en Twitter pues tuve también ese factor suerte, ¿no? De que empezó a funcionar, los hilos empezaron a ir bien y pues ahora, aparte de que aprendo yo cada semana, pues tengo la suerte de tener ahí una comunidad alrededor de la newsletter. Y tú además eres una persona súper joven, si quieres comentar un poco qué has estudiado, de dónde vienes. Vale, pues a ver, yo ahora, bueno, he tenido idas y venidas con la carrera, pero sigo en ella. Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas en Getafe, en la Carlos. Y bueno, o sea, el mundo de la empresa es otra cosa que me encanta. O sea, el cómo un grupo de personas interactuando entre sí pueden crear algo más grande que ellos y que aporte valor a la sociedad, que aporte y que consiga extraer parte de ese valor. Y también me encanta desde pequeñito, también un poco influenciado yo creo que por mi tío, que siempre ha tenido una empresa de alquiler de furgonetas. Y eso es un poco, o sea, el mundo de la empresa tampoco tenía muy claro y creo que es algo bastante común cuando acabas bachillerato el qué hacer y bueno, la carrera de ADE te da bastantes opciones, no te cierra puertas y por eso me lancé a esa carrera también. Aparte que me gusta el mundo de la empresa, obviamente. Y una pregunta, ¿cuándo llegó el proyecto del Rincón de Aquiles y todo esto del pensamiento crítico? ¿Por qué empezasteis a investigar y a divulgar sobre esto? Pues venga, David y yo empezamos a trabajar para un proyecto de estoicismo, Diario Estoico, con Pedro Ibar, y ahí nos conocimos. Y luego encontramos que, bueno, que queríamos divulgar en otro tono, que no queríamos ennicharnos solo en el tema del estoicismo, que queríamos ampliar las miras, y dijimos, oye, ¿por qué no creamos nuestro propio podcast? Y nada, pues entre conversaciones de amigos y tal, surgió el crear al principio un podcast, que luego el Rincón de Aquiles, pues también nos hemos animado con formato escrito, estamos ahora dándole caña a la web, que la estamos rehaciendo, queremos también crear guías, o sea, la idea es, como tú decías, dar recursos para que la gente tenga herramientas de diferentes ámbitos, o sea, no le hacemos asco a ninguna disciplina, obviamente tocamos muchas cosas de forma superficial y el tema del pensamiento crítico, yo creo que es un poco el hilo conductor, ¿no? Entre todos. Otra vez la excusa, hay que encontrar una excusa para unir todos los temas porque si no, la gente no encuentra ese hilo conductor. Entonces, el pensamiento crítico es dar esas herramientas, independientemente de la disciplina que vengan, que te permitan pues, tener sentido común, ¿no? Y saber actuar, saber juzgar las ideas.
saber separarlas, por ejemplo, de las emociones muchas veces Hmm. y entender esa parte. ¿Sabes por qué me interesa a mí? Me interesa bastante el tema por el que realmente me llamó la atención todo lo que haces. Y es que en la neurociencia hay un problema muy grande de como de dividir la terapia y la ciencia, la neurociencia y la psicología, como en aplicaciones, cada una con un profesional, cuando en realidad es como algo que debe comprenderse como en un marco, como en la vida real. O sea, y la vida pues depende de la neurociencia, y depende de lo psicológico y de lo histórico y de lo filosófico. Y todo eso se desarrolla si tú tienes pensamiento, si desarrollas esa capacidad de comprender, de racionar, ¿sabes? De no querer economizar tus recursos mentales, sino todo lo contrario, sino darle poso a las ideas y a las cosas. Eh, Total. Me recuerda mucho lo que hacéis a Antonio Escotado, que murió hace unos meses, que tenía una frase, me encanta, que dice que quien no estudia no puede ser libre o algo así era. Joder. Y todavía no habéis hablado de él en el Rincón de Aquiles, pero creo que es una idea que te doy ahora porque me parecería súper guay escuchar como tu proceso de aprendizaje, ¿no? O qué píldoras sacáis de él. Pero bueno, yendo un poco más a fondo con el tema del pensamiento crítico, estoy investigando un poco qué es lo que habéis divulgado y quería preguntarte para empezar a tener como ciertas bases, ¿no? De qué es esto de pensar de forma crítica, cómo evoluciona el pensamiento un poco a lo largo de la historia. Y he estado viendo, te nombro algunas palabras y si quieres tú me comentas por encima Venga, cómo son las definiciones, los conceptos. Cómo son las bases del pensamiento crítico, ¿no? En vuestro podcast habláis de las falacias, de los sesgos, este tipo de cosas, pero ¿cuáles son exactamente las bases para vale. pensar de forma crítica? Perfecto. Antes de responder a la pregunta, creo que has sacado un tema muy importante que es la interrelación del conocimiento, ¿no? O sea, que al final tendemos como a categorizar las cosas porque al final, obviamente, eso nos ayuda a entenderlas. O sea, no tenemos una mente para captar lo abstracto o nos cuesta mucho más lidiar con lo abstracto, entonces, pues nos inventamos, entre comillas, que es útil categorías, ¿no? Neurociencia, psicología. Pero como tú decías, y recalco el mensaje al oyente porque me parece muy importante, todo está interrelacionado. O sea, realmente la separación es algo artificial que creamos para acercarnos a entender las cosas mejor, pero que todo está interrelacionado entre sí. O sea, que en Hmm. la práctica no está separado, que no hay unas vallas que separan unas disciplinas de otras del conocimiento. Y respecto al pensamiento crítico, lo que has comentado tú un poco, el tema de evitar, o sea, al final tenemos como diferentes trampas que nos llevan a pensar de forma errónea. Has comentado los sesgos, que son esos atajos erróneos que nos llevan pues eso, a cometer errores en el juicio. Las falacias sería crear construcciones lógicas que nos lleven a conclusiones erróneas, que pueden partir de premisas erróneas, que se pueden inventar ahí un hilo conductor de la nada. Y bueno, a mí me gusta mucho un modelo mental, que si quieres luego hablaremos, que es el de Charlie Munger, de invertir los problemas, o sea, de saber lo que no tienes que hacer. Entonces, Hmm. para tener ese pensamiento crítico, es más fácil evitar las falacias, conocer los sesgos y tratar de evitarlos, aunque ya hablaremos si se pueden evitar o no, porque también son parte de la naturaleza. Entonces, intentar evitar los pensamientos erróneos para pensar de forma clara, en vez de tampoco decir que es muchas veces un poco etéreo, ¿no? El pensar de forma clara, el pensar críticamente. Hmm. Creo que si te vas a cómo no hacerlo, es como más claro, porque sabes qué evitar. Bueno, si quieres entramos directamente ahí. ¿Cómo se evita el sesgo, la falacia? ¿Cómo se evitan estas cosas? Entiendo que lo primero sería ser consciente de ello, ¿no? Sí, o sea, a ver, los sesgos, yo por ejemplo he leído mucho a Kahneman, que tiene el libro de Thinking Fast and Slow, y él mismo dice que lleva años y años estudiando los sesgos y que es incapaz de, de hacerles frente, porque es muy complicado hacer frente a tus propios sesgos. O sea, si conocemos los sesgos es fácil detectarlos en los demás. De hecho, la gente que se inicia en los sesgos es como, a veces David y yo como que hablamos de, "Ah, mira esta persona cómo ha caído", o a nosotros mismos nos lo decimos. Pero claro, con nosotros mismos no somos nuestros mejores jueces, estamos bastante posicionados. Entonces, una forma de hacerles frente, por ejemplo, es tener una persona, en mi caso David, que te diga o con la que debatir y que te indique cuando caes en una falacia, en un sesgo, porque en ti mismo es muy difícil detectarlo. O
sea, porque no eres un juez imparcial contigo mismo. Siempre vas a pensar que no caes en sesgos, que eso es cosa de otras personas, que tú no caes en falacias, que eso solo lo hacen las otras personas. Entonces, buscar gente que te diga, yo creo que es de las pocas cosas a nivel general para combatirlas. Hay una cosa que decía, no sé si era al final de Thinking Fast and Slow, decía Kahneman, que al final, después de 20 años de investigar los sesgos, la única manera que ha descubierto de realmente evitar sus propios sesgos es prestar atención a sus emociones y Curioso. sentir cuál es el impulso que le viene del cuerpo o a veces puede ser más mental, por así decirlo, Mm. ¿no? E intentar frenarse. Cuanto mayor sea el impulso, más el freno para observarse a uno mismo. Ya. El problema que le veo ahí es que es muy difícil cuando te viene un impulso pararte y pensar, por la propia definición de impulso, que al final te lleva a actuar. Claro, Pero bueno, que es lo que tú decías, intentar aplicar conciencia, sobre todo en esa parte emocional, siendo conscientes también de que, o sea, yo tampoco soy pro evitar las emociones o meterlas en una jaula, porque tienen su componente, son útiles y realmente los impulsos y las emociones yo creo que tienen una gran utilidad, pero sí que ser consciente porque muchas veces en el entorno actual como que no tienen tanto sentido. Quizás antes sí que tenía más sentido eh, algún impulso, por ejemplo, la dopamina, anticipar la recompensa, el llevarnos a actuar, nos ayudaba antes, pero ahora quizás con la tecnología, por ejemplo, los teléfonos móviles, el dejarnos llevar siempre por esa anticipación de la recompensa puede ser perjudicial porque te tiras 3 horas al día en redes sociales. hmm, Entonces, intentar ser consciente, entender también que nuestro hardware muchas veces, bueno, muchas veces no ha evolucionado al ritmo que ha evolucionado el entorno, intentar ver dónde nos beneficia, dónde nos perjudica y jugar ahí un poco a cuándo seguir el impulso, cuándo no, cuándo dejarme llevar, cuándo no. Pero es De- un arte también eso. decías que no eres muy de evitar las emociones y yo creo que eso es una falacia. Y te lo pregunto, en plan, ¿no crees que es una falacia la creencia de que siempre hay que seguir las emociones y no poner la razón por el medio? O sea, yo creo que volvemos al tema de antes de dividir las cosas. Creo que la dicotomía razón o emoción no existe. O sea, tú no puedes decir soy racional o soy emocional. Eres racional y emocional a la vez. O sea, muchas veces también la mayoría de decisiones, que esto es algo también que me pregunto y que te lanzo la pregunta a ti. O sea, yo muchas decisiones no las decido con la razón, sino que las racionalizo. O sea, aquí juega el sesgo de confirmación muchísimo, de a mí como que yo tengo, no sé si llamarlo intuición, emoción, pero tengo ese primer impulso por una opción y mi cabeza, mi cerebro se encarga de darme todos los buenos argumentos a favor y en contra. Es muy difícil decidir solo con la razón. Bueno, imposible para mí. Igual que no solo decides con la emoción. O sea, que sí, sería una falacia porque no. O sea, la emoción es parte y puedes darle más peso o menos, pero es complicado el juego porque es parte de tu hardware. O sea, puedes intentar ser consciente de ello, intentar saber cuándo estás decidiendo emocionalmente y poner contrapesos, preguntar a gente externa, creo que ayuda mucho, pero creo que decidimos un poco con las dos cosas, con razón y emoción. Es una mezcla un poco. Yo diría más que son parte de lo mismo, en el sentido de Mm. que pensamos, o sea, es lo que se suele decir, que pensamos de arriba abajo y de abajo arriba. Del, no sé si es simplificado o no, pero del cerebro más eh, evolucionado, relacionado con la corteza, hacia lo límbico, hacia el cuerpo y al revés, de abajo arriba también. O sea, creo que es como forma parte del mismo loop de pensamiento que se tiene que retroalimentar. Como no existe lo racional de tu corteza prefrontal pensando aislada y luego está tus emociones que dicen Total. cosas, ¿no? Eh, pero para mí la clave ahí es añadir esa conciencia, es como observar constantemente. Para mí esa es la clave. Porque igual es un poco raro, ¿eh? Pero a veces lo veo como que somos un poco mejillones, ¿sabes? En la vida, que estamos ahí como en el smartphone y no nos enteramos de nada. Y la conciencia es lo que nos hace humanos realmente, ¿sabes? Mirar hacia adentro y observarnos a nosotros. Total, además creo que lo has tocado muchas veces en tu blog, este concepto de metacognición, ¿no? De Sí. esa capacidad que tenemos sobre evaluar nuestros propios pensamientos, entender cómo pensamos, y creo que sí, o sea, es un factor diferencial y
y te puede ayudar, por ejemplo, a lo que hablábamos, a tomar decisiones. Pero que aún así, esa metacognición o esa capacidad de pensar sobre tus pensamientos va a estar influida por tus emociones o por tu estado de ánimo. O sea, es Mm. mucho más difícil que te pares a pensar sobre tus pensamientos. Yo qué sé, cuando estás corriendo a muerte, que estás fatigado, que tienes una mezcla de emociones ahí, un batiburrillo increíble, que cuando estás en casa tranquilo, relajado, incluso estás meditando. Entonces, que todo, como tú decías, todo se interrelaciona. O sea, pecaríamos de simplistas si decimos lo contrario. Voy a pasar a otro tema, para no quedarnos en el mismo, que es el pensamiento sistémico. Que esto yo la primera vez que lo escuché no, a priori no sé muy bien decir qué es. Vale, el pensamiento sistémico es, en lugar de ver todo, solemos ver las cosas como relaciones causa-efecto. Entonces, entender más la realidad como algo más dinámico, como algo formado por sistemas que se interrelacionan entre sí. Lo que hablábamos del cerebro. O sea, no pensar en el cerebro por la corteza prefrontal hace esto y causa esto, sino pensar en el cerebro como un sistema dinámico que le influencian diferentes partes, que el entorno le puede meter inputs, que luego dentro se pueden interrelacionar las cosas entre sí. Entonces, entender más las cosas, o sea, es darle un cierto grado de complejidad a las cosas, pero que creo que las tienen. O sea, si pensamos en términos solo de causa y efecto, estamos simplificando demasiado la realidad y nos estaríamos equivocando en la mayoría de cosas. Pero en cambio, pensar como un sistema dinámico que la mayoría de cosas le influyen o no, pero entender las cosas como que están interrelacionadas entre sí. Que yo haga esta entrevista no va a pasar solo que me van a escuchar X personas, sino que eso puede a su vez afectar a que mi tía se lo diga a mi madre a mi abuela, lo escuche mi abuela, mi abuela se lo recomiende a una amiga suya, esa amiga suya acabe en tu comunidad. O sea, que las cosas son muy dinámicas, se interrelacionan entre sí y no es solo hago esto, pasa esto, sino hago esto, pasa esto, pero también pasan otras 5 cosas que afectan a su vez a lo que pasa. No sé si lía mucho, pero es un Hmm. poco entender que las cosas se interrelacionan entre sí y que no vivimos en una cadena de causa-efecto simple. ¿Y hay alguna forma de trabajar este tipo de pensamiento? Pues yo diría que haciéndote preguntas y reflexionando mucho sobre las cosas. O sea, al final creo que somos máquinas de saltar a conclusiones y nos gusta también lo sencillo y sobre todo lo anecdótico, ¿no? De decir, hago esto, pasa esto y lo entiendo con una historia, pero Hmm. en cambio podían haber pasado muchas cosas más o realmente ese hecho va a producir otras cosas más. Entonces, con preguntas, por ejemplo, preguntar, vale, eh, ha pasado esto, pero ¿qué es lo que va a pasar de la consecuencia? O sea, me explico. Lo que he dicho antes con la conversación, sigo con el mismo ejemplo que creo que se entiende. Lo va a escuchar una persona, ¿vale? Pero que lo escuche una persona luego va a tener otras consecuencias a su vez, que pueden volver a meter información al propio podcast y pueden interrelacionarse entre sí y una persona puede acabar en mi newsletter o puede acabar en el rincón de Aquiles y luego esa persona puede o sea que es muy dinámico todo. Y con preguntas, yo creo. Y entender también que esto, no sé, creo, bueno, iba a decir que es bastante contrario, pero entender que muchas veces no podemos entender todas las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, que tú no, o sea, tú no puedes saber lo que va a pasar al subir esta entrevista, porque van a pasar tantas cosas o podrían pasar tantas cosas que no lo entiendes, aunque en tu cabeza hay una versión simplificada de lo que va a pasar o de lo que crees que va a pasar. Hmm. No sé si me he explicado, me he ido mucho por las ramas o... No, no, sí, sí, tienes razón. Estoy pensando, eh, como englobando un poco todo lo que estamos hablando ahora de pensamiento crítico, pensamiento sistémico y demás, la manera de, porque claro, hacerse preguntas es como, bueno, a mí me recuerda al, no sé si era el método socrático, esta forma de hacerse preguntas para intentar ir a a la raíz constante de todo, ¿no? O ver si hay algo que no es, que es falso. No sé si era así exactamente. Y no sé si es una forma que tienes tú también de aprender a pensar. O qué Pues, maneras tienes de aprender a pensar. pues el tema de la mayéutica socrática me gusta porque son preguntas y creo que es un poco también incorporar esa parte de hacer preguntas. O sea, creo que a pensar se aprende pensando y la mejor forma de pensar yo creo que son con las preguntas. Llámalo mayéutica socrática, llámalo duda metódica de Descartes, o sea,
hazte preguntas, cuestiona la información, intenta relacionarla con lo que ya sabes, aunque vas a intentar darle coherencia, pero intenta también saber convivir con esos huecos entre tu realidad, que no tienes que saber todas las conexiones entre las cosas, o no, incluso no puedes saberlas, pero bueno, aquí ya nos iríamos a otros temas. Pero sí, o sea, con preguntas. Yo creo que a pensar se aprende pensando y que la mejor forma de pensar es cuestionándote las cosas y preguntándote. ¿Y no crees que eso también depende bastante? Es decir, la capacidad que tiene una persona de hacerse preguntas no va mucho con la cultura también. Pues, a ver, O sea, con los propios conocimientos al final. Con esos ladrillos que vas montando en tu cabeza. pues obviamente, o sea, lo que sepas influye en lo que vas a poder saber y en lo que te vas a poder preguntar. O sea, eso 100%. O sea, lo que tú ya sabes, si es a lo que te refieres, Mm. si tú tienes mucho conocimiento, primero, ideas contrarias va a ser más difícil que las incorpores, por ese sesgo de confirmación. O sea, a lo mejor si yo sé que el cielo es azul, me va a costar más aprender que el cielo es rojo, que tú que no sabes cómo es el cielo. ¿Por qué? Por la tendencia que tenemos a confirmarlo. O sea, eso sería un poco el lado negativo, pero el lado positivo es que ya sé cómo es el cielo y puedo empezar a aprender cómo son las nubes. Y me puedo empezar a preguntar cómo es el cielo porque ya tengo información. Entonces, obviamente lo que tú decías, si sabes más, puedes cuestionarte más cosas al final, pero también cuestionarse es complicado. Mm. Pero también puedes dar los siguientes pasos. O sea, si tú ya tienes una base sólida en algún tema, es más fácil que saltes como a los siguientes pasos en el conocimiento de ese área o que aprendas cosas relacionadas. En cambio, alguien que parte de cero es mucho más complicado. Entonces, 100% que influye, respondiendo a tu pregunta. Te lo pregunto porque estaba pensando estaba aplicando ese marco o ese prisma de evolutivo, por así decirlo, aunque no me he ido tan hacia atrás, de, oye, un campesino de hace siglos no tiene el mismo cerebro que tiene Sergio ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre que tú te sepas hacer ciertas preguntas y esa persona supiera hacerse otras preguntas? ¿Sabes? Sí. El tema contextual, 100%. O sea, también depende mucho de la forma de pensar. O sea, nosotros, por ejemplo, en el siglo XXI tenemos una cantidad de comodidades que nos permiten, por ejemplo, hoy estar filosofando en una charla. A lo mejor un campesino no podía permitírselo porque tenía que trabajar 14 horas al día o 12 horas al día para dar de comer a su familia. O sea que el tema de cuánto piensas, cómo piensas, el contexto influye. Y la sociedad en la que vives, la época, o sea, los factores pueden ser casi infinitos de cómo piensas, por qué piensas, cuánto piensas influyen muchísimos factores. O sea, lo que decíamos antes de que es un sistema, pues cómo piensas sí que es un sistema súper complejo que le influye en muchas partes. Pero el ejemplo del campesino creo que se ve a la perfección. De un campesino con ciertas obligaciones, que tiene que cumplir ciertas cosas, pues bueno, o sea, a lo mejor se pone a pensar mientras cosecha el campo, pero no tiene a lo mejor esta situación que tenemos nosotros de poder permitirse pues estar en una charla hoy preguntándose cosas, cuestionándose cómo pensamos, o sea, ese contexto no lo tiene. Si te parece, vamos a pasar a otra parte de la entrevista. Venga. Em, Creo que ha quedado más o menos claro que el pensamiento crítico depende mucho de las preguntas y del conocimiento que tienes. Y que parte de ese conocimiento viene bien si es sobre los sesgos y los marcos mentales a través de los que puedes tomar decisiones, ¿no? Eso es. Y es contextual, o sea, creo que lo has dicho, pero a lo mejor tú puedes tener pensamiento crítico en un campo porque sabes mucho, conoces muchas versiones y en otro campo te la pueden meter doblada porque no tienes ni idea de nada. Entonces, que depende también de lo que comentábamos, del conocimiento que tienes, 100%. Pues vamos a ir ahora al conocimiento que tienes tú y te voy a ir leyendo tweets que has puesto Venga, y los comentamos. y los comentamos. Uno que me llamó muchísimo la atención dice lo siguiente, dice, establecer incentivos es un superpoder, mueven el mundo, nadie se libra de ellos. Establécelos mal y obtendrás consecuencias indeseadas. Establécelos bien y conseguirás los resultados que buscas. Yo este tuit lo leí pensando mucho en el sistema de recompensa, pero no sé muy bien exactamente qué querías decir. O sea, el tema de los incentivos creo que es muy amplio y afecta a muchísimas cosas, pero la idea, el trasfondo es que, o al menos como yo lo entiendo, es que nosotros somos vagos por naturaleza,
Entonces, el entorno o el sistema en el que nos movamos va a condicionar muchísimo los resultados. Y pongo un ejemplo. Si yo tengo mi habitación llena de libros, es más probable que lea. O si, por ejemplo, en mi casa he visto que un familiar ha leído y le ha pasado y le ha ido bien en la vida, es más probable que lea. En cambio, si por ejemplo estoy lleno de tecnología, vamos a poner, es que tampoco quiero ser así súper negativo, pero imagínate que tienes siempre las notificaciones activadas, que pues lo más probable, y es que esa gente, lo que tú decías antes de la anticipación, te va a dar incentivos a que te metas, porque va a jugar con la recompensa variable, con ese mecanismo que tú habrás comentado. Entonces, se puede ver desde ese prisma y desde otros muchos, pero la idea es que el sistema en el que estés y el entorno en el que te muevas va a condicionar gran parte de tus resultados. Hmm. Esto al final, o sea, visto desde el... Hay como, yo, bueno, hay como una manera de verlo. Yo creo que creo que se parece a lo que estás diciendo. Es el gradiente que existe y que mueve un poco tu conducta. Eso es, Es como si fuese una pista de esquí. O sea, hacia dónde empina la pista de esquí. Es hacia dónde vas a ir como si quieres esquiar, ¿no? Eh, total. Y creo, Pablo, que la gente se puede ir un pasito atrás por ese córtex prefrontal que tenemos y diseñar un poco su sistema en el que se mueve. Entonces, orientar los incentivos hacia lo que quieres conseguir. Pongo el ejemplo de, por ejemplo, esto se entiende súper bien con la historia de Ulises, de cuando va a pasar por las sirenas y dice a sus marineros que le aten al mástil y que le destapen los oídos, y a los propios marineros les pone cera en los oídos. Entonces Ulises escucha las sirenas, pero sus marineros no le pueden desatar. Bueno, las sirenas, para quien no lo sepa, pues como que con su voz te encantaban y acababas, vamos, en las profundidades del mar. Y Ulises diseña un sistema de incentivos o diseña su entorno a medida para poder escuchar las sirenas y que no acabe en el resultado que acabe. Llevándolo más al día a día, el tema de las notificaciones que hemos comentado, desinstalarte las aplicaciones si no quieres usarlas, o ponerte una app de estas de limitar el tiempo del móvil, o dejar un libro encima de la cama para leer 2 o 3 páginas antes de irte a dormir. O sea, las aplicaciones son infinitas. es tiene mucho que ver con lo que habla también el libro de Atomic Habits, de Sí, cambia tu entorno para poner fácil las cosas que quieres que vayan sucediendo y poner difícil las cosas que quieres evitar, ¿no? total. Date incentivos y favorece lo que quieres conseguir en tu vida. Como ser arquitectos de tu propio contexto, ¿no? Eso es. Eso es construir tu entorno, justo. Justo es eso. Si quieres, pasamos al siguiente. Venga. Dices, en un mundo profesional hipercompetido, hay algo que me lleva obsesionando el tiempo. Obsesionando un tiempo, no sé si está bien escrito. La diferenciación. Mm. Y entonces pones 7 ideas sobre cómo y dónde competir o no competir. ¿A qué te refieres con esto? Vale, esto lo puedo explicar, o sea, con una idea de economía, porque yo, bueno, por estudiar he dado economía. Y al final, los economistas, hay como varios modelos de mercados, ¿vale? Pero tú tienes el mercado de competencia perfecta, que para el que lo entienda es que hay mucha gente ofreciendo algo. En este caso lo aplico al mundo laboral, entonces hay mucha gente ofreciendo trabajo. Y ese trabajo que ofrece la gente es igual para todos. Entonces, esa gente va a tener que acabar aceptando los precios que hay en el mercado. Los precios serían los salarios en este caso. Entonces van a acabar compitiendo en precio y los beneficios para la gente que ofrece van a tender a cero. Y luego estaría, por otro lado, el monopolio, que el monopolio siempre se nos ha vendido como algo malo, de, va, el monopolio, se aprovecha a los consumidores, vale, pero en este caso el monopolio o el ofertante del monopolio eres tú con tus habilidades ofreciéndolas al mundo laboral. Y los demandantes son las empresas o la gente que te quiera comprar. Entonces, la idea es que si tú ofreces algo único al mercado, o sea, la idea es que el mercado valora lo diferente y obviamente tiene que ser útil, ¿eh? Tampoco diferente es que te pongas a dar con unas panderetas y ya la gente te vaya a contratar. O sea, un poco también de sentido común. Pero la cosa es que si te diferencias y tienes habilidades únicas que no tenga otra persona, vas a tener más poder de negociación para tu salario o vas a poder crear un mejor producto o vas a poder crear una empresa totalmente diferente. Entonces, cuando la gente busque eso, solo va a tener tu opción, entonces vas a tener más poder de influencia sobre los precios.
No sé si se ha entendido, si quieres que le demos otro enfoque Hmm. más. O sea, es como la creatividad humana llevada a la máxima expresión, ¿no? O sea, cómo llevar tus habilidades como ser humano, o sea, descubrir cuáles son, potenciarlas para poder seguir como construyendo en el conocimiento y en los servicios y en el progreso de toda la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Total. Y más ya también a nivel individual de diferenciarte del resto. O sea, Naval tiene una frase muy buena que dice, escapa de la competencia a través de la autenticidad. Y, por ejemplo, se puede ver, imagínate en tu caso, la mezcla única de temas que puede tener Smart Sapiens hace que la gente lea tu blog y que no encuentre una alternativa parecida en el mercado, porque nadie toca 5 o 6 temas unidos de tu forma, de tu manera, nadie tiene estas conversaciones. Entonces, al final lo que estás haciendo es ser único y que la gente no busque un sustituto para ti, porque no lo hay, porque tienes un combo único de habilidades de comunicación, conocimiento, entonces la gente no busca sustituto. En cambio, si siempre lo que nos han vendido, ¿no? De tienes que hacer lo que ya está definido mejor, siempre vas a competir y es muy probable que siempre haya alguien mejor que tú, más guapo, más listo. Es muy complicado que tú seas el mejor. Y si eres el mejor vas a tener que dedicar una cantidad de esfuerzo inhumana para mantener ese liderazgo. Entonces yo creo que es más inteligente, o al menos como yo lo veo, que ojo, que aquí la gente si tienes que especializarte y quieres, yo qué sé, ser músico de piano, pues vas a tener que machacarte con el piano e intentar ser el mejor, Hmm. pero intentes darle tus toques de autenticidad que te diferencien del resto. Pues tu personalidad, ser un piano que toca canciones de, yo qué sé, de Disney, por ejemplo. O sea, encontrar ahí un factor diferenciador, ¿no? Y salirte un poco de la competencia, que era un poco el lema de ese hilo, de escapar, de salir de la competencia, de buscar un camino alternativo, de hacer las cosas diferentes. Hmm. Qué bueno. Te voy a leer el siguiente, ¿vale? Venga, Dices antifragilidad en un tuit. Someterse a estrés es necesario para mejorar. En cambio, privarte de estresores te lleva a que al mínimo estrés te rompas. Los retos nos ayudan a mejorar. Su ausencia perjudica incluso a los mejores. pues creo que hay un concepto muy parecido que tú lo has tocado, que es el tema de hormesis, ¿no? De Hmm. encontrar una dosis que se suele hacer con los estresores que te beneficie. O sea, la idea es que el cuerpo humano, podemos aplicarlo al cuerpo humano y a muchas otras cosas, eh, con estrés, con cierta dosis de estrés, esa dosis hormética, sin pasarte ni quedarte corto, vas a mejorar. Pero ¿qué pasa? La última parte. La ausencia de retos perjudica incluso a los mejores. Si tú tienes una genética de dioses para entrenar o tienes un CI o incluso tienes una capacidad para pensar increíble, si no la entrenas, va a dejar de estar ahí o no se va a desarrollar, ¿vale? No va a dejar de estar ahí, pero no va a mejorar y esa ventaja que tenías, o incluso aunque no tengas ventaja, te vas a quedar estancado, no vas a mejorar, o incluso puedes decaer y perjudicar. Entonces la idea es eso, en el día a día, intentar exponernos a retos. Retos puede ser entrenar, retos puede ser leer un libro, o sea, entiéndase retos como un concepto amplio y aplicado al campo que tú quieras mejorar. Evidentemente, todo reto del tipo que sea va a afectar al pensamiento, pero creo que también, o sea, el pensamiento humano es como que va al ralentí, como si fuese un coche. Como que se va moviendo hacia la autoconfirmación de lo que tú sabes, ¿no? En este caso, o sea, entiendo tu tweet como añade estresores mentales que sean como esas dosis de pensamiento que te hacen no quedarte rígido en unos esquemas, ¿no? Me gusta mucho la interpretación, o sea, creo que es muy acertada. De intentar meter retos, como tú has dicho, mentales en el día a día y eso te va a ayudar a mejorar. Obviamente sin quedarte corto ni pasarte. Intentar encontrar también esa parte de cuántos retos eres capaz de asumir, que yo creo que además que si vas practicando y eres constante y te vas exponiendo a retos, cada vez los retos que puedes asumir son mayores. O sea, Mm. hay personas hoy en día que asumen una cantidad de retos que hace años eran impensables. O estamos llegando a... Hay gente que sabe una cantidad de conocimiento, estamos llegando a,
a unos campos del conocimiento, a una cantidad que, que era impensable hace unos años. Y eso es porque constantemente la gente se va exponiendo a retos, entonces la frontera como que la vas alejando un poco. Hmm. Voy a leerte la... Ah, no, no es la última, tengo más. Otro tuit que pusiste. ¿Mm? Dices, la práctica deliberada es el camino más rápido hacia la excelencia. Y entonces hiciste un hilo metiéndote un poco en las profundidades ¿Mm? para que puedas aplicar los principios de la práctica deliberada al aprendizaje. Sí. Vale, pues si quieres te comento un poco esto de la práctica deliberada que es. Sí. O sea, al final tenemos mucho, además los dos hemos leído este libro de Maestría de Robert Greene, que es brillante, y Gladwell, que es otro escritor, Malcolm Gladwell, tiene un libro que se llama Outliers, y él ahí popularizó como un concepto de 10.000 horas, que era esa cantidad de tiempo que si tú practicas vas a llegar como a las cotas más altas de cualquier campo. Por ejemplo, si estás 10.000 horas jugando al fútbol, puedes llegar a ser de los mejores futbolistas. Si estás 10.000 horas tocando, puedes llegar a ser como los Beatles, que los pone de ejemplo. Y la práctica libre te dice sí y no. ¿Y por qué no? Porque en esa práctica, volvemos a hilarlo con el tema de antifragilidad, tienes que incluir retos. O sea, si tú estás 10.000 horas jugando al fútbol, pero con una actitud de pachangueo con los amigos, de tranquilito, de no practicando, intentando mejorar, lo más probable es que en las 10.000 horas no mejores. O sea, yo soy un ejemplo de ello. Yo los domingos juego al fútbol sala con amigos y tengo el nivel que tengo y no doy más. O no quiero dar más, porque no pongo ahí todo ese esfuerzo. O sea, yo voy a jugar al fútbol eh, no con énfasis de mejorar o de llegar al máximo nivel, sino con énfasis de pasármelo bien los domingos con mis amigos, echar un buen rato y listo. Hmm. Entonces, el término de las 10.000 horas es como añadirle un pero, que es 10.000 horas pero con esfuerzo. 10.000 horas pero centrándote en mejorar. O sea, no es dedicarle tiempo a las cosas y ya está. Es dedicarle tiempo intentando mejorar, poniendo énfasis en lo que haces, recibiendo feedback, entonces, es un poco lo que quiere decir la práctica deliberada. Aplicado un poco a los libros, por ejemplo, yo veo mucha gente que cae en ese error de hacer un Excel con un montón de libros y el típico y enseñarlo en Instagram e írselos leyendo. Ya si añades lectura rápida ni te cuento luego ahí que quedas. Ya, Pero en el fondo no estás exponiendo a un reto. total. Y también depende del tipo de libros. O sea, a mí me pasó mucho cuando empecé a leer que caes en los típicos libros de desarrollo personal y al final te están diciendo lo mismo con historias diferentes, pero es muy fácil entrar en ese bucle Claro. y leer cientos y cientos de libros de esos, pero realmente tienes que buscar esos libros que te desafíen, ¿no? Que lo estés leyendo y que te cueste entenderlo y que digas, vaya idea. O sea, que te rete un poco lo que sabes, que eso es un poco yo como lo aplico a la hora de aprender. Por eso a mí me gusta tanto Taleb, que es un autor que me ha influido muchísimo y que acuñó, por ejemplo, el término antifragilidad que hemos hablado antes, porque es un tío que te reta con sus libros Hmm. y tiene una, también ve el mundo desde tan, esto que hablamos del pensamiento sistémico, tan interrelacionado, toca tantos temas que cuando aprendo sobre un tema y vuelvo a leer, veo que ese tema, vuelvo a leer los libros de Taleb, veo que toca esos temas él también, o sea, que también intentar enfrentarse a libros que no entiendas del todo, que tengas que esforzarte, que te pegues ahí con el autor, con sus ideas, que debatas con él, que le preguntes. O sea, Hmm. yo veo así el tema de práctica deliberada aplicada a la lectura y también lo hilo con el tema de los retos. Para ti, ¿este es el papel que tienen los libros en tu vida? Apelando ya un poco al último tuit que has puesto. El papel de los libros en mi vida, o sea, por ejemplo, yo sin libros no estaría, por ejemplo, aquí hablando contigo. O sea, los libros a mí lo que me han proporcionado, o sea, yo, por ejemplo, tengo 21 años, mi experiencia vital es mínima, es muy pequeña, pero claro, los libros te permiten, no voy a decir que es un atajo porque no lo vives, pero te permiten llegar a entenderlo o acercarte a las experiencias de otras personas. O sea, te permiten meterte, por así decirlo, en la cabeza de otra persona y acceder a sus mejores pensamientos. Porque un libro no es otra cosa que los pensamientos editados, reeditados, trabajados durante años de una persona. Y tú puedes acceder a ellos. O sea, es que eso me parece increíble. Hmm. De hecho, me hacía mucha gracia bueno, hace
un tiempo cuando empecé a escribir el libro de la guía para dominar tu descanso, me pasó precisamente esto. Enfrentarme a lo que es realmente escribir algo. Es muy complicado. Sí, Como ya no solo hacer el esquema de un libro. Como solo hacer el esquema necesita que entiendas el mapa de todo el campo del que estás hablando. Más luego ponerlo en palabras es súper complejo. total. Escribir es un reto, por hilarlo con antes, escribir es un reto para el aprendizaje y creo que te ayuda mucho a entender las cosas y a aprender, porque escribiendo es lo que comentábamos al principio. O sea, ahí tus errores es más difícil que se libren. O sea, a lo mejor en esta conversación yo he metido algún gazapo o me he equivocado en algo o me he dejado algo, pero escribiendo es como mucho más complicado porque puedes revisarlo y las líneas te apuntan con el dedo Claro. diciendo, que aquí te has saltado algo que no lo has entendido todavía. Entonces, esa parte de la escritura creo que es un reto para aprender. Y también Animo a para la gente a pensar. escribir. También entiendo que es una buena manera de aprender a pensar de forma crítica. Sí, porque al final estás analizando tus pensamientos o tus ideas sobre el papel. Además, puedes editar tus pensamientos. O sea, es una muy buena forma de pensar de forma crítica, porque al final estás analizando tus pensamientos, que muchas veces cuando piensas es muy fácil que tu cabeza lo reedite encima y se olvide o construya una narración encima y realmente no esté reflexionando sobre el mismo pensamiento, porque se vaya por las ramas. Pero en cambio escribiendo, o sea, tú lo dejas capturado en el papel y ahí tienes la frase. No ha cambiado ni la ha cambiado tu cabeza para hacerla encajar. Tienes Hmm. la misma frase. O sea que esa parte no la había visto y me parece muy buena. Vuelvo todo el rato, o sea, me vuelve todo el rato la frase esta que he leído al principio de Escotado, ¿no? De quien no estudia no puede aprender a ser libre. Y para mí es un poco, no solo quien no estudia, sino quien no se reta con libros que supone una dificultad por desconocimiento, por la complejidad de las ideas, quien no se hace preguntas, quien no escribe. Es como muchas maneras de llegar al mismo punto y al final entiendo que la libertad es un poco lo que ansías, ¿no? En todo este camino. Sí, o sea, más que, no sé si, o sea, no sé muy bien qué han sido, pero me gusta el aprender nuevas ideas, el entender un poco mejor cómo soy, cómo es el resto de personas, intentar entender un pelín mejor, incluso siendo consciente a veces de que es casi imposible que entienda todo el mundo, el entorno en el que nos movemos en su totalidad, pero el entenderlo un poquito mejor como que no sé, me produce una satisfacción interior de decir, vale, estoy haciendo un esfuerzo por entender. Creo que es un poco, o sea, no sé si es libertad la palabra, podría ser, ¿eh? De, sí, de entender que me siento más libre por conocer mejor dónde me muevo, por conocerme mejor, Hmm. podría ser. ¿Y hay algunos temas en concreto que ahora te estén llamando más la atención a esto precisamente, a entenderlos? ¿Hay algo que te esté generando más curiosidad ahora? Pues, por ejemplo, estoy ahora metido en un tema que tú lo tocas mucho también en tu blog, sobre cómo aprendemos, que me gusta mucho. Por ejemplo, Héctor Ruiz, me encanta. O sea, el entender cómo aprendemos y, por así decirlo, entender el proceso que sigue nuestra cabeza a la hora de adquirir nueva información, conectarla con la que ya tenemos. Me parece fascinante. Porque al final estamos aprendiendo las 24 horas del día. Hmm. O sea, eso me flipa. Vale, quería terminar comentando dos cosas. Una es que la gente te puede leer en tu newsletter, se llama Aprendizaje Infinito, y Eso es, es. es como el sitio donde tú destilas todas estas ideas de las que hemos tocado ahora un poco por encima. Y es, Justo, o sea, cada viernes yo me obligo un poco a compartir un aprendizaje con el resto. Y los temas pueden ser, pues, lo que ha dicho Pablo, los que hemos hablado, un abanico muy amplio de temas. y luego también acabas de sacar junto con Pepe, que le hice justo en la entrevista anterior a esta, un nuevo podcast que me parece bastante curioso, donde volviendo al tema que estábamos diciendo antes, ¿no? Os retáis a entender bien un libro y exponerlo. ¿Cómo funciona este podcast? ¿Cómo se llama? Eso es, se llama Un libro con café y la idea es que Pepe y yo nos reunimos una vez a la semana y destilamos las ideas de un libro. No le dedicamos un episodio por libro, ¿vale? O sea, no es un resumen del libro en un episodio, ni es un audiolibro, sino que son las ideas destiladas. Y podemos dedicarle pues 3, 4 capítulos por libro. Y lo que hacemos es
quedarnos con la parte práctica de esas ideas del libro, sumarles nuestras experiencias y compartirlas en una charla entre amigos. O sea, tú ya conoces a Pepe, que es un crack, Claro. y nada, pues él y yo nos reunimos, conversamos sobre el tema que hayamos definido, o sea, nos leemos el libro, definimos como 3, 4, 5 conceptos clave y los analizamos en cada episodio. Y aportamos información extra, nuestra experiencia, cómo lo hacemos nosotros o cómo lo estamos haciendo. Y la verdad que nuevamente otro reto para seguir aprendiendo. Pues oye, te quiero dar las gracias, Sergio. Dejaré links tanto al podcast como tu newsletter y tu Twitter, que me parece súper interesante, en las notas del episodio, que están siempre en smartsapiens.net/podcast. Y nada más, volver a darte las gracias. Me ha parecido súper interesante esta charla cortita que hemos hecho. Y yo creo que, bueno, si a la audiencia le gusta, pues podríamos traerte una segunda vez y aprovechar que los dos estamos muy metidos ahora en el tema de aprendizaje y ir un poco más con detalle a ese tema. Pues me encanta la propuesta. También, que creo que se nos ha olvidado decirle a la gente que, bueno, yo empecé un poquito por El Rincón de Aquiles, que también tengo ahí ese podcast con David, y es otra vez, otra excusa para forzarme a aprender, explicarlo con David y también creo que un poco como lo usas tú, ¿no? Para hablar con personas a las que admiras, para debatir temas y también invitamos ahí a gente. Vale, Y también lo pongo en las notas. perfecto. Y nada, darte a ti las gracias, lo del aprendizaje. Te cojo la invitación en público, o sea, ya no te escapas. Y nada, un placer. Gracias, Sergio. Nos vemos. Adiós. Vale.